Son las horas previas al primer cara a cara entre los negociadores de Ucrania y de los Estados Unidos, luego que la administración de Donald Trump quitara la ayuda militar a Ucrania. Y Kiev no quiere equivocarse. Ante los enviados de Donald Trump, Ucrania planteará un alto el fuego parcial con Rusia. Aunque los detalles son desconocidos, el secretario de Estado Marco Rubio ha adelantado que la propuesta ucraniana de alto el fuego parcial es prometedora. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Zelensky se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudita en la víspera de la decisiva cita de mañana martes entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas para poner fin a la guerra. Ocurre mientras Rusia aumenta sus ataques en la región de Kursk. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Marco Rubio, anuncia que eliminarán el 83% de los planes de ayuda de la Agencia de Ayuda Exterior estadounidense. Uno de los ítems más afectados será las ayudas a los refugiados venezolanos en Latinoamérica. Y en Argentina, la ciudad de Bahía Blanca enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia. El balance habla de al menos 16 muertos y más de 100 desaparecidos, además de miles de damnificados. Las inundaciones generan un golpe económico que pondremos en breve en perspectiva. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Jeddah, Arabia Saudita, el lunes, en la víspera de la cumbre entre su equipo y el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Marco Rubio, para asentar las vías hacia un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Los estadounidenses fueron el principal aliado de Ucrania desde la invasión a gran escala por parte de Rusia en 2022 a Ucrania, hasta que el nuevo ejecutivo de Donald Trump suspendió la semana pasada la ayuda militar y de inteligencia. Washington presiona así a Kiev para que negocie una salida al conflicto con Rusia. Rusia está intensificando su ofensiva en Ucrania, lanzando más de 2.000 ataques aéreos la semana pasada. Así escala su avance mientras el apoyo de Estados Unidos a Ucrania disminuye. Washington ha suspendido la ayuda militar y el intercambio de inteligencia mientras presiona a Ucrania para alcanzar un alto al fuego. Esta semana habrá conversaciones de alto nivel al respecto en Arabia Saudita. Seguiremos trabajando para lograr alcanzar la paz. Viajaré a Arabia Saudita. Y nuestros equipos, tanto de Ucrania como de Estados Unidos, están bien preparados. Esperamos resultados tanto en términos de alcanzar la paz como también de continuar con el apoyo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también asistirá y se reunirá con funcionarios ucranianos el martes. Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos se han deteriorado desde el encontronazo entre los presidentes Trump y Zelensky. Trump, que ha adoptado un tono cada vez más prorruso, afirma que también espera buenos resultados en Arabia Saudita. Mucha gente murió esta semana, como saben, en Ucrania. No solo ucranianos, sino rusos. Todos quieren que esto se resuelva. Creo que vamos a progresar mucho esta semana. Muchos ucranianos temen verse obligados a hacer importantes concesiones en las negociaciones de alto al fuego. Manifestantes frente a la Embajada de Estados Unidos en Kiev pidieron a Washington que restablezca su apoyo. Ucrania trata de no rendirse, pero necesitamos ayuda. Traicionar a Ucrania ahora es un evento histórico que todos lamentarán más tarde. Esa es mi opinión. Zelensky afirma que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere paz y ha advertido de que atacará a otros países europeos si no se le detiene. Las fuerzas rusas ocupan actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania. En otras noticias de este día, más de 1.000 personas han muerto en Siria por los enfrentamientos en el oeste del país entre leales al derrocado líder Bashar al-Assad y las fuerzas del actual gobierno interino. La ONG Observatorio Sirio de los Derechos Humanos reporta más de 1.000 víctimas civiles. Las nuevas autoridades, de mayoría sunita, aseguran haber neutralizado los restos del régimen en la zona, de mayoría alawita. Y los hechos han desencadenado protestas en Damasco, en la capital siria, mientras el líder interino Ahmed al-Shara anunciaba la formación de un comité, según el Independiente, para investigar las violaciones contra civiles y determinar quiénes son
los responsables de esta masacre. Asimismo, el líder interino aseguraba que fuerzas externas buscan arrastrar a Siria a una guerra civil, aunque no mencionó a qué país o a qué fuerza se refiere. Pero después de todo, ¿es el líder sirio interino parte de la solución o del problema en esta Siria post-al-Assad? Queremos conversarlo con Joan Cabasés, quien está en Beirut, con la perspectiva. Joan, Ahmed al-Shaara pide paz, pide unidad en una ola de violencia también llevada a cabo por las fuerzas que se supone tienen a su cargo. ¿Es el control de una insurrección o es una purga de los adversarios políticos? Y te lo pregunto porque la mayoría de los asesinados son civiles alawitas, pero también hay cristianos, hay drusos, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que habla también de familias enteras asesinadas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues parece que se trata de ambas cosas al mismo tiempo. Es cierto que el gobierno ha estado luchando contra una insurrección de grupos armados y liderados por hombres que son seguidores de Bashar al-Assad, anterior presidente y dictador sirio. Estos grupos armados tienen entre sus filas a milicianos que han cometido posibles crímenes de guerra durante el conflicto civil de 15 años en Siria, y estos grupos armados tienen también entre ceja y ceja, están determinados a seguir luchando, a plantar cara contra el nuevo gobierno sirio. Esta lucha contra la insurrección, sin embargo, no esconde el hecho de que las fuerzas regulares del nuevo gobierno sirio o grupos armados afiliados al nuevo ejecutivo sirio han cometido abusos graves contra la población civil. Ya lo decía, y son centenares de civiles asesinados en unos pocos días y multitud de reportes de masacres en un contexto de violencia sectaria. Cabe destacar además que aunque Damasco ha anunciado hoy el fin de la operación militar contra la insurrección, se reportan todavía en estos momentos abusos contra la población civil en algunos territorios. Es el caso, por ejemplo, de la zona rural de Banillas, donde se registra la quema de viviendas de población civil. Joan, muy breve, sabemos que esto ha generado también una ola de refugiados hacia el Líbano. Cuéntanos, por favor. Sí, así es. Se cree que son ya 10.000 las personas que han pasado desde Siria hasta Líbano en los últimos 5 días. La mayoría de ellas son sirios y alawitas. Esto pone en alerta a las autoridades locales libanesas, que temen que esto provoque un repunte de la violencia sectaria entre alawitas y sunitas que ya se ha ido dando en 15 años anteriores como reflejo y bajo la influencia del conflicto en la vecina Siria. Joan Cabasés, muchas gracias, en Beirut. A vosotros. En más noticias, una delegación israelí llegó a Doha, Qatar, este lunes para mantener conversaciones sobre la posible prórroga del alto el fuego en Gaza. Los nuevos sondeos se producen un día después de que Israel cortara el suministro eléctrico de Gaza en una medida destinada a presionar al grupo militante Hamas para que libere a los rehenes que mantiene en su poder en la franja de Gaza. Hamas, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, calificó la medida israelí de estrategia de hambre y de chantaje, la posibilidad de que Israel interrumpa el suministro de agua. Qatar, escenario de nuevas negociaciones, y Maya Siminovich, periodista, está con nosotros desde Tel Aviv. Maya, ¿qué esperar concretamente de estos intentos de acercamiento? ¿Qué es lo que piden ambas partes en esta fase del alto el fuego auspiciado, recordemos, por el Emirato de Qatar y la administración de Donald Trump? Sí, parte una delegación israelí a Doha finalmente para negociar el que jamás querría que fuera la segunda fase del acuerdo que firmaron tanto Israel como Hamas, pero Israel no parece estar dispuesto a seguir a una segunda fase, sino una fase intermedia que lo llaman el Plan Witkoff, que es lo que propone Estados Unidos, que es el asesor de Donald Trump sobre Oriente Medio, que es una cosa gris entre la primera fase en la que se liberaban a más de 30 rehenes israelíes a cambio de presos y detenidos palestinos. Israel se retiraba gradualmente y completaría esa retirada militar de Gaza en la segunda fase. No se llega por el plan Witkoff a asegurar esa retirada israelí. Israel no quiere retirarse militarmente, dice que todavía, y sí se pretende que se liberen todos los rehenes israelíes. Hay una enorme presión en Israel para que esto suceda, que las 24 personas que aún están vivas y en condiciones horribles en Gaza sean devueltas de una vez. Hamas exige la retirada total, Israel no se aviene, y eso es lo que van a negociar en Doha. Maya Siminovich, a ver cómo sigue la situación. Muchas gracias. En Tel Aviv. Y sucedió hoy día, el canciller de Surinam, Albert Randim, fue elegido este lunes por aclamación como un nuevo secretario general de la OEA para el periodo 2025-2030.
reemplazando de esta manera a Luis Almagro. La candidatura de Randim, de 67 años, fue impulsada por los gobiernos progresistas de la región y se convierte así en el primer representante de un país caribeño que alcanza la jefatura de esta institución. La llegada de este político de centro-izquierda promete dar un giro ideológico a las posiciones de la OEA de los últimos 10 años en asuntos como, por ejemplo, la relación con el régimen venezolano. Y José Díaz Briceño tiene la crónica hasta ahora en Washington. José, por la votación lograda, Albert Randim fue el consenso del Caribe y también de América Latina, pero es también una figura de consenso para los Estados Unidos. ¿Qué cambio podría imprimir el nuevo secretario general de la OEA a la organización? Sin duda, Randim es el primer representante del Caribe en ser electo secretario general de la Organización de Estados Americanos, un hito que para las naciones del Caribe es motivo de celebración, y aseguran que los tres temas importantes que les interesaría sería justamente atender el tema de tráfico de armas, así como también el tema de la deuda y la crisis de cambio climático. Y sin embargo hay eventos muy particulares que tienen urgencia de ser atendidos: el tema de Haití, la crisis por parte de las pandillas y la estabilidad en ese país, así como también el tema de migración. Pero como tú bien dices, quizá el principal reto será lidiar con el gobierno de Donald Trump, que no ve la cooperación multilateral como una prioridad, y sin embargo la OEA sobrevive con casi 50% de su financiamiento dependiendo directamente del gobierno de Estados Unidos. Ese balance que el señor Randim pueda hacer es relevante. Hay que subrayar que el señor Randim tiene mucha experiencia en la organización, pues fue el secretario general adjunto durante la administración de José Miguel Insulza, el chileno, entre 2005 y 2015. José Díaz Briceño, quédate con nosotros, por favor. Porque a propósito de decisiones en política exterior de los Estados Unidos, ha sido el secretario de Estado de este país, Marco Rubio, quien anunció que la administración Trump ha concluido la revisión de la Agencia de Ayuda Exterior, la USAID, por sus siglas en inglés, para el desarrollo internacional. Y según Rubio, el 83% de los programas de la agencia serán eliminados, mientras que el resto se va a integrar en el Departamento de Estado. Esta agencia es uno de los principales proveedores de la ayuda humanitaria a nivel global. José Díaz Briceño, periodista con nosotros en Washington, ¿cuál será ese 17% restante? Nos preguntamos qué planes lograrán sobrevivir a esa inédita reforma. ¿Qué más dijo al respecto el secretario de Estado, Marco Rubio? El secretario de Estado de viaje por Arabia Saudita no ha dado demasiados pronunciamientos específicamente sobre el tema de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y fue justamente en un mensaje en la red social X donde dio cuenta de que se había terminado la revisión. Se habla, de acuerdo con los conteos, de alrededor de 1000 programas, y en principio, de acuerdo con estos análisis, lo que se habría salvado serían programas que justamente están dedicados a salvar vidas en peligro. Y sin embargo, críticos de estos cierres han dicho que en general no hay un orden ni coherencia en las decisiones del Departamento de Estado para terminar con los programas de USAID. Se dice que no se busca promoción de la democracia, ni trabajar con organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco cualquier tema que tenga que ver con fortalecimiento de justamente pueblos que están en peligro de bajo gobiernos autoritarios. Y todo esto, entonces, algunos se preguntan, entonces, ¿qué queda de esto? De acuerdo con el secretario Rubio, los programas que sobrevivirán serán integrados al Departamento de Estado en cada una de las distintas áreas, pero será el Congreso, donde hay ciertas críticas, el que tenga la última palabra, pues son los que deciden el presupuesto del Departamento de Estado hacia el próximo año. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y creada en 1961, la Agencia de Ayuda Exterior de los Estados Unidos, USAID por sus siglas en inglés, distribuye ayuda humanitaria mediante programas de salud y de emergencia, y también apoya, por ejemplo, a los millones de migrantes o refugiados venezolanos, especialmente en Colombia. Y este es uno de los países más afectados por los recortes. Recibía ayudas por $330 millones, lo que representa el 25% de los recursos de esa agencia para América Latina. Actividades como esta del siembre sostenible del cacao fueron financiadas en parte por USAID e implementadas por socios en la región.
María Claudia Franco coordinaba parte de estos proyectos, pero hoy le anunciaron su despido. Yo creo que para todo ejecutor de programas de USAID es claro que esto es dinero público, que esto es dinero del pueblo de los Estados Unidos. Y en eso hay un compromiso. Ese dinero público, ¿cómo lo invertimos en las comunidades para que eso sí se genere esos buenos pilares para que ellos puedan continuar? Los proyectos vinculaban a campesinos que conformaban pequeñas empresas con las que mejorar sus ingresos y vender un producto de mayor calidad. Cacao con bajos niveles de cadmio, cacaos que también hacen conservación. ¿Y a dónde se va eso? O a Europa o a Estados Unidos. Entonces ellos también están obteniendo un producto. También quedarán sin recursos distintas ONG y agencias de Naciones Unidas que atienden migrantes y se ocupan de la construcción de paz en Colombia, el principal receptor de ayudas de USAID en la región. Colombia recibe anualmente alrededor de 550 millones de dólares y Estados Unidos representa más o menos el 50%, dependiendo del año entre el 50 y el 60%. Los dineros de USAID permitían además suavizar el impacto que han tenido distintas políticas de Estados Unidos, como la lucha contra las drogas. USAID era una presencia de Estados Unidos y una presencia amable de Estados Unidos a nivel global. Es esa salida que implica en costos para Estados Unidos, pero también la pregunta grande es quién puede reemplazar esa presencia o ese rol de Estados Unidos a nivel global. Los programas incluían la construcción de liderazgos comunitarios para que personas de distintos orígenes pudieran participar del proceso electoral nacional. El proceso democrático incluye a distintos países del mundo y están interrelacionados los problemas que viven hoy todos los países del mundo. La migración no ocurre porque la gente quiera irse voluntariamente de sus países en todos los casos, ocurre porque no hay empleo, ocurre porque hay conflicto armado, ocurre porque hay regímenes que no respetan los derechos humanos. Los ejecutores de USAID apoyaban alternativas económicas que evitaban que las poblaciones vulnerables tuvieran que migrar por la pobreza o la falta de oportunidades. El generar una estabilidad en las comunidades campesinas genera una estabilidad en las comunidades para evitar la migración, por ejemplo. Una gran porción de los dineros que recibía la región por parte de USAID iban a la atención de la migración venezolana, cuyo principal destino es Colombia. En Argentina, la ciudad de Bahía Blanca enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente tras un devastador temporal que ha dejado al menos 16 personas fallecidas y más de 100 desaparecidas, además de miles de damnificados. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones masivas, destruyeron infraestructuras y dejaron también, deseamos, a miles de familias sin hogar. Barrios enteros sumergidos con solo los techos de las casas visibles, al menos 16 muertos, cerca de 900 evacuados y un centenar de personas desaparecidas es el saldo que deja hasta el momento el feroz temporal que azotó la ciudad argentina de Bahía Blanca. Se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar. La verdad que nosotros creemos que puede haber más fallecidos, lamentablemente. De hecho, hemos confirmado 2 en el transcurso del día. Las lluvias comenzaron la madrugada del viernes y cesaron por la tarde, pero en ese lapso cayeron 400 mililitros de agua, el equivalente a un año de precipitaciones en la región. El gobierno nacional autorizó una ayuda de 10.000 millones de pesos, unos 9 millones de dólares, para reparar los daños. La reconstrucción de la ciudad. Nosotros estimamos que no estamos hablando de menos de 400.000 millones de pesos, que es lo que vamos a tener que generar, ¿no? La Fuerza Aérea Argentina desplegó vuelos con insumos básicos e instaló un hospital móvil en la zona. El presidente argentino Javier Milei decretará 3 días de duelo nacional en homenaje a las víctimas, según informó la presidencia en un comunicado emitido la noche del domingo. Además, días de duelo y un plan de reactivación económica, reconstrucción. Juliana González, por favor, con los detalles. Gracias, Jenny. Sí, es que aparte de la tragedia humana, el fuerte temporal en Bahía Blanca, que desbordó el canal Maldonado y el arroyo Napostá, deja daños por más de 400.000 millones de pesos argentinos, de acuerdo con las primeras estimaciones. Esto equivale a más de 375 millones de dólares.
El gobierno de Javier Milei ofreció un paquete de ayudas de 10.000 millones de pesos argentinos para reparar daños en la infraestructura. Gran parte de los puentes se cayeron, se destruyeron. Este lunes se logró restituir el 55% de la energía y se trabaja en recuperar las antenas de telecomunicaciones. Los colegios permanecerán cerrados hasta el martes. Y ampliamos con el periodista Sebastián Lacunza desde Buenos Aires. Sebastián, gracias por estar con nosotros. La Nación promete 10.000 millones de pesos. ¿Se sabe cuáles son las prioridades para reconstruir lo que las autoridades llaman daños infinitos y de dónde saldrán los 390.000 millones de pesos restantes? Bueno, buenas tardes. Esa cifra de 10.000 millones de pesos que prometió el gobierno de Javier Milei fue la primera respuesta el mismo día de la inundación. No obstante, el gobierno federal dijo hoy que podría extender esa cifra una vez que esté evaluada la totalidad del daño. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires también ha comprometido una serie de aportes. Para que tengamos una idea de qué dimensiones estamos hablando, esos 10.000 millones de pesos, que son unos 10 millones de euros o dólares, son solamente la mitad de lo que necesitaría el hospital de Bahía Blanca para ser reconstruido, el hospital central de la ciudad, el Hospital Pena. Por lo cual la dimensión de los daños todavía debe ser evaluada y de dónde saldrán los fondos tanto de Nación como de la provincia, como probablemente de préstamos internacionales. Sebastián, pero estamos hablando de una región donde la industria petroquímica es el sector de mayor incidencia de la economía, pero también la exportación de maíz. ¿Cuáles son los impactos en ambos sectores que deja esta inundación? Y agrego el puerto exportador de petróleo y también tiene una industria más allá de la petroquímica importante. Estamos hablando de la ciudad que es de alguna manera la puerta de entrada a la Patagonia argentina. Los últimos reportes indican, por ejemplo, que la empresa YPF, que es la empresa de gas y petróleo más importante de Argentina, allí tiene una serie de plantas. Su caso nos sirve como ejemplo para saber qué está funcionando y qué no. La refinería de petróleo y puerto exportador de petróleo está funcionando. Una planta que separa líquidos de gas está paralizada. Está funcionando la planta Mega. Y Profértil, que es una planta de producción de fertilizantes, está totalmente paralizado. Es decir, tanto el polo petroquímico como otros componentes económicos están en este momento viendo daños, trabajando muy parcialmente. El factor central es que allí hay una planta procesadora de gas que abastece a las industrias y a los domicilios. Y esa planta ha sido arrasada, está en la localidad de Cerri, muy próxima a la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, por eso están por volver a poner esa planta en funcionamiento para que alcance a todo el resto de la actividad económica. Sebastián Lacunza desde Buenos Aires, muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a Colombia. La región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, enfrenta una grave crisis por la violencia guerrillera y el narcotráfico. Ante esta situación, el gobierno colombiano lanzó un plan llamado de transformación social y económica con el que busca erradicar los cultivos ilícitos y promover alternativas agrícolas. Mientras la región sigue golpeada por la violencia, sus habitantes intentan mantener la esperanza. El Catatumbo, una región fronteriza entre Colombia y Venezuela, enfrenta una grave crisis debido a la violencia guerrillera y el narcotráfico. La guerrilla del ELN busca consolidar su control en esta zona estratégica clave para negocios ilegales como la minería ilegal, la extorsión y el robo de petróleo, fuentes principales de su financiamiento. La violencia ha estado presente durante mucho tiempo y pues ha afectado a toda la población en sí. Muchas personas ya lo ven como normalizado en donde no debería ser así. Con el objetivo de frenar esta espiral de violencia, el presidente colombiano Gustavo Petro ha anunciado un plan de transformación social y económica para la región. Esta iniciativa se enmarca en el estado de conmoción interior vigente desde enero en el Catatumbo y contempla una inversión de casi 700 millones de dólares con el fin de erradicar aproximadamente 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Pero hay que cambiar la economía de la región. Y la economía de la región básicamente, no únicamente, básicamente es hoja de coca.
hablo de Tibú y hablo de otras zonas del Catatumbo. Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Y el gobierno está dispuesto. No va a ser impuesto, ojo. No venimos a quemar el rancho y a quemar el cultivo, no. Venimos a acordar las condiciones. El mandatario explicó además que este plan se complementa con otras medidas vigentes en la región, donde la ofensiva del ELN desde mediados de enero ha dejado un saldo de decenas de muertos y más de 55.000 desplazados según cifras oficiales. Se escuchan bombazos en la noche y no se puede dormir de manera tranquila. En el comercio, muchos comercios han tenido que cerrar, mucha gente ha tenido que irse, las clases no se dan con normalidad. Los trabajos, hemos perdido demasiados trabajos debido al conflicto, demasiadas vidas porque hemos perdido vidas. El conflicto nos ha afectado en todos los sectores y de todas las maneras. El plan del gobierno colombiano incluye pagos por erradicación voluntaria de cultivos de coca, titulación de tierras, proyectos de sustitución, comercialización de productos agrícolas y la construcción de una carretera que conecte a la región con el resto del país. Los pagos mensuales durante un año por erradicación voluntaria serán de 1.280.000 pesos colombianos, unos $310, lo que equivale al 90% del salario mínimo mensual vigente en Colombia. Bueno, Jenny, hasta acá la economía, pero despidámonos con algo bonito. Claro, lo que pasa es que está llegando la primavera a esta parte del mundo. Aquí en Alemania llegó, pero primero comenzó a florecer ese espectáculo de la naturaleza como cada año y que se ha transformado en un símbolo en Japón. Vamos por las imágenes. Porque cada año miles de visitantes acuden a esa pequeña ciudad de Kawazu para disfrutar de su festival anual de los cerezos en flor. Esta localidad destaca por albergar a unos 800 árboles de una variedad que florece más temprano que el resto, brindando un espectáculo natural anticipado. Aquellos que deseen contemplar más estas hermosas flores deberán esperar un poquito más, porque ya en otras regiones los cerezos no florecen hasta finales, sino de marzo. Solo tiempo para despedirnos. En un mundo que se tiñe de rosa gracias a eso. Hasta pronto. Hasta pronto.